Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más a través de esta pantalla, a través de esta vía Facebook. Este Facebook nos ha ayudado bastante para poder compartir la palabra de nuestro Señor. También Dios les bendiga a los que nos miran por YouTube. Venimos dispuestos a poder compartir la palabra, a enviar un mensaje de esperanza, enviar un mensaje de capacitación, de edificación en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, estos tiempos donde necesitamos de la palabra del Señor, porque estamos escuchando mucha palabra de temor, muchas noticias de miedo, y necesitamos la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para que Él nos pueda hablar, pueda confortar nuestra alma y nuestro corazón. Le pido que me ayude a poder elevar una oración al Señor para que Él nos hable, para que Él nos mande esa palabra bendita, esa palabra fresca con que Él nos habla día con día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bendito. Gracias por permitirnos estar reunidos, Dios mío, unánimes, Señor. Venimos congregados en tu nombre por medio de esta vía virtual, Señor. Venimos pidiéndote una palabra, Padre, que nos mandes el pan de cada día, el pan de la palabra, Señor, ese que nos sustenta, ese que nos capacita, que nos edifica, que nos catartiza, Señor. Venimos pidiéndote una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que pueda equiparnos y que pueda enviar, Señor, tu Espíritu Santo, esa palabra, esa unción que necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. La Biblia Reina Valera 60 le pone un título a este capítulo de Joel, a este versículo 28, y dice derramamiento del Espíritu de Dios. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos amados, una de las doctrinas básicas del cristianismo es la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es Dios manifestado en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos también seres tripartitos, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, algo básico, no podemos dudar de ello. Entonces, la Biblia en Joel, aquí está hablando Joel de los días postreros, está hablando de los días escatos, de los días escatológicos. Y dice que después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso fue lo que vino a cumplirse, empezó a cumplirse en Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés. Lo profetizado por Joel, que muy bien Lucas en Hechos de los Apóstoles lo relata y lo explica, que lo dijo Pedro. Entonces, pero lo que yo quiero ver ahí, hermanos, es que dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que el Espíritu Santo en este tiempo es derramado sobre toda carne. Pero yo le pregunto a usted, ¿será que todas las personas que usted conoce, vamos a ir por lo menos al mundo de cada quien, a la perspectiva de cada quien, a todos los que usted conoce, haga un inventario de todas las personas que usted conoce, ¿será que todos tienen al Espíritu Santo? ¿O usted que me está viendo y escuchando tiene el Espíritu Santo? Gloria a Dios si usted lo tiene. Gloria a Dios si usted ya lo recibió. Gloria a Dios si usted está lleno del Espíritu Santo. Pero a mi parecer o a mi criterio, yo conozco a muchas personas que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la Biblia dice dice que Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si no toda carne lo tiene todavía. Entonces, yo esto lo veo, amado hermano, como quien dice cuando llueve. Cuando llueve, Dios hace llover para buenos y para malos, dice la Biblia. Entonces, si a usted le dicen ahorita, mire, usted tiene una escasez de agua, un ejemplo, no estoy
no estoy profetizando ni estoy relatando cómo vivimos aquí en Jocotán, pero supongamos que usted tiene una escasez de agua y le dicen, dentro de una hora va a llover, salí a agarrar agua. Entonces la mayoría va a salir con cántaros, con barriles, va a salir con palanganas, con varias cosas. Pero pueden haber algunos que no salen con nada. Entonces ellos, ¿qué van a tener en su casa? No van a tener agua. Tal vez van a entrar mojados, tal vez solo van a tener agua para ellos. Pero como no salieron con algo a recibir, no van a llevar para su casa. Entonces de la misma manera yo puedo ver al Espíritu Santo. No es que Dios mienta. Porque dice la Biblia, ante toda carne derramaré mi espíritu. Y nosotros miramos, pero no toda carne lo tiene. Entonces Dios quizás falló. Dios no falla. Dios no miente. Dijo el profeta Balaán que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es que mienta, la Biblia no es que mienta ni que falle. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué en la Biblia, por qué Joel dijo que ante toda carne se iba a derramar el Espíritu Santo? Y hoy vemos a muchos que no lo tienen. Porque, por ejemplo, dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, quien tiene el Espíritu de Dios es libre, es libre. Pero vemos a muchas personas que son esclavas del pecado, esclavas de los vicios. Entonces no tienen libertad, no tienen al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se va a derramar a toda carne. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, de eso quiero hablarle un poco. Mire, pues, usted sabe que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? En forma de paloma. Entonces, la paloma es figura del Espíritu Santo. No que la paloma sea el Espíritu Santo, sino que es figura, es señal, es símbolo del Espíritu Santo. Así como el aceite es figura de la unción. No es que el aceite tenga unción, sino que es figura de la unción. Entonces, así, la paloma que descendió es figura del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos, la mayoría de veces cuando vemos en la Biblia una paloma, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, miremos capítulo 8 de Génesis. Génesis 8:8. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándolo la hizo entrar consigo en el arca. Entonces aquí está hablando cuando Noé, hermano, mandó a la paloma a que fuera a ver si estaba la tierra seca. O sea, si había lugar donde poder estacionarse, donde poder salir. Entonces dice que la paloma, figura del Espíritu Santo, la paloma salió. Pero dice ahí que no halló la paloma donde sentar la planta del pie. Entonces regresó. La paloma fue enviada. Entonces tomémoslo, contextualicémoslo a lo que estoy explicando. Mire pues, la paloma, figura del Espíritu Santo, salió. O sea, a toda carne. Miremoslo de esa manera. Déjeme verlo de esta manera. Salió a toda carne, pero no halló lugar donde sentar la planta de su pie, la paloma. Entonces, el Espíritu Santo salió, pero como no halló lugar donde sentarse, entonces regresó. Entonces, por eso es de que el Espíritu Santo es derramado a toda criatura, a toda carne, pero como no encuentra receptor en toda carne, entonces hay personas que no tienen al Espíritu Santo. Solo los que tienen un receptor para poder recibir, valga la redundancia, al Espíritu Santo, ellos van a recibirlo. Y me llama la atención cómo otras versiones de la Biblia relatan ese pasaje. La PDT, por lo menos, solo vamos a ver el versículo 9, ese pedacito donde habla de la paloma. Dice, pero la paloma no encontró suelo donde descansar, dice la PDT. Y la Biblia del Jubileo dice, y no halló la paloma donde reposar. O sea que dice que la paloma quería reposar, quería descansar, quería posarse en un lugar, pero como no halló ese lugar, regresó. Entonces el Señor manda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a toda carne, a todo el mundo, porque Él está en todos lugares.
Pero, amado hermano, solo donde encuentre donde reposar, solo donde encuentre donde asentar, donde posar, hermano, solo si encuentre un receptor, ahí se va a quedar. Entonces yo, en lo personal, yo quiero ser un receptor del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo more en mí. Quiero que el Espíritu Santo repose en mí. Quiero que el Espíritu Santo, hermano, pose, haga morada en mí. Yo quiero ser un receptor del Espíritu Santo. Yo lo quiero ser, lo anhelo. Porque también, hermano, recuerde que la iglesia que se va a casar tiene que estar llena del Espíritu Santo, si no, no puede casarse. Entonces, yo quiero ser un receptor del Espíritu Santo. Yo sé que usted también quiere ser un receptor del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos contestado lo que estábamos hablando al principio. Si Dios dijo que va a derramar su Espíritu a toda carne, pero no vemos a toda carne con el Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Entonces, ya le di la respuesta. Es porque no toda carne tiene los receptores para recibirlo. Entonces, por ejemplo, mírelo de esta manera, la señal de Wi-Fi. Yo tengo una señal Wi-Fi aquí, casi de por gusto, porque entre paréntesis, porque no funciona, pero supongamos que la tengo. ¿Cómo la recibo? Por medio de un router. Entonces yo lo tengo aquí, es el receptor, entonces la recibo. Entonces tal vez el vecino o tal vez alguien más no la recibe porque no tiene ese router. Entonces yo sí lo tengo. Entonces el Espíritu Santo, para poder, ¿qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo, para poder recibirlo, debemos de tener receptores dentro de nosotros. Entonces yo quiero hablarle, hermano, después de esta introducción, sobre los receptores del Espíritu Santo. Así se llama la prédica que hoy el Señor me permite compartir. Los receptores del Espíritu Santo. Entonces, miremos al primer receptor que yo lo vi como básico, por eso lo puse como número 1. Y el receptor número 1 es el arrepentimiento, hermano. Ese yo lo vi de esa manera. El receptor que usted debe de tener dentro de usted, dentro de su ser, debe ser el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la forma de recibir el don del Espíritu Santo? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Mucha gente, hermano, confunde el arrepentimiento con el cargo de conciencia. Y no, miremos qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra metanoia o metanoeo. Se compone de dos palabras, que es la griega 33:26 y la 35:39. Y significa pensar diferente. Significa reconsiderar y significa arrepentirse. O sea, tener un cambio de mente. Arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento. Lo que antes amaba, aborrecerlo, y lo que antes aborrecía, amarlo. Entonces, eso es arrepentimiento. Pero arrepentimiento, hermano, no es un cargo de conciencia. Yo me recuerdo cuando, lo digo con mucha vergüenza, hermano, pero antes de venir a Cristo yo era vicioso, tenía problemas con el alcoholismo. Yo llegaba ante mi esposa y le decía, no voy a tomar. Y mire que se lo prometo, mire que se lo prometía por un montón de santos y por cuánta cosa, porque no era cristiano, hermano. Entonces, pero al otro, yo tal vez quería, pero al otro día, hermano, yo volví a hacer lo mismo. Volvió a ser, yo tenía nada más un cargo de conciencia, pero no era un arrepentimiento. Porque cuando uno tiene un arrepentimiento de corazón, hermano, uno cambia de mente, quiere cambiar de mente. Uno, hermano, le llega aquella convicción de parte de Dios de querer tener un cambio de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento en nuestro corazón, ahí hay un receptor para que el Espíritu Santo descienda. Entonces, si usted tiene un verdadero arrepentimiento, hermano, el arrepentimiento es un receptor para varias situaciones. El arrepentimiento es un receptor para recibir un becerro. Recuerde que, y el becerro es renuevo. Recuerdo, estoy hablando del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, le hicieron fiesta. Pero antes de eso,
le cambiaron las vestiduras, le dieron anillo, le hicieron fiesta, lo nombraron hijo, le dieron más herencia. Entonces el arrepentimiento abre muchas puertas. Y la puerta principal o la bendición hermano, más grande que yo puedo ver en el arrepentimiento es el don del Espíritu Santo. ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? Debes de arrepentirte. Y que, hermano, una señal del Espíritu Santo, hay varias señales, es hablar lenguas, pero no solamente eso, porque hay mucha gente que habla lenguas y profetiza y cuántas cosas, pero no tiene un cambio de vida. Mucha gente que habla lenguas, pero ahí, así como habla lenguas del Espíritu, se habla lenguas de chisme también. Entonces, una señal que alguien tiene el Espíritu Santo es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una señal del Espíritu Santo es el fruto. Los 12 frutos, los 9 de Gálatas más los otros 3. Entonces, amor, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, y todos los que usted sabe, templanza, entonces bondad, fe, todos esos frutos del Espíritu Santo. Esa es una figura que usted tiene, el Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento es un receptor del Espíritu Santo de Dios. Es el número 1. Entonces, si usted hasta arrepentirse y convertirse, obviamente, ¿verdad? Van de la mano. Porque muchos, yo estoy arrepentido y ya no lo quiero hacer. Cuando uno le evangeliza, mire, quiere hacer la oración de fe, todavía no estoy preparado. El arrepentimiento va de la mano con la conversión. Nadie puede estar arrepentido si no está convertido. Entonces, pero si usted ya se convirtió, pero está fallando en algunos aspectos, entonces necesita arrepentirse. Debemos de arrepentirnos día con día, hermanos. Día con día debemos de arrepentirnos, porque el arrepentimiento también es señal de madurez. Es señal de que uno va creciendo. ¿Por qué? No estoy hablando de arrepentirse de lo mismo día con día. Que digo, hice esto, Señor, perdóname. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tal vez, hermano, hacíamos cosas que para nosotros eran todavía pecados ocultos, o hacíamos cosas que según nosotros estaba bien. Entonces, conforme vamos creciendo en la fe, conforme el Espíritu Santo hermano, va guiándonos a toda verdad, entonces debemos de arrepentirnos de cosas que ahora comprendemos que no están bien. Pero bueno, ese sería otro tema. El receptor número 2 que puedo ver ahí es el bautismo en agua. Si nos dimos cuenta en Hechos 2:38, ahí habla de arrepentirse y bautizarse. Solo esa cita podría dejarla yo claro. Pero mire, Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. El bautismo en agua te abre los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, número 2, ¿qué activó el bautismo en agua? Que los cielos fueron abiertos y que el Espíritu Santo descendiera, reposara, posara en el Señor Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo puedo ver de 3 a 4 cosas que el bautismo en agua hace. Número 1, los cielos se abren. Número 2, el Espíritu Santo desciende. Número 3, el Padre nos habla. Y número 4, nos habla para dar buen testimonio de nosotros. Porque ves que el Padre habla para corrección, pero en el bautismo en agua, el Padre habla para dar buen testimonio. Entonces, el bautismo en agua es importantísimo después del arrepentimiento y la conversión. Si tú que me estás escuchando aún no has sido bautizado, debes de hacerlo, porque el bautismo es un receptor del Espíritu Santo. Debes de bautizarte. Debes de bautizarte. Si es que el pastor no me ha dicho, hermano, no, si así como la salvación es personal, también el bautismo. Si estás inquieto con bautizarte, si estás bajo mi cobertura, si estás en la iglesia que yo estoy pastoreando, habla conmigo, inmediatamente nos vamos a las aguas. Si estás perseverando en otra iglesia, habla con tu pastor, habla con el anciano, habla con tu líder. Dice que tiene la inquietud de bautizar. Y si has aceptado y no te has congregado todavía, si ahorita en esta pandemia aceptaste al Señor, platica conmigo, escríbeme, llámeme, escribe ahí en el Facebook, ahí ahorita donde están ahí en los comentarios, quiero ser bautizado.
porque el bautismo en agua es un receptor del Espíritu Santo. Hay bastantes testimonios de que muchas personas aceptaron y, por ejemplo, todavía tenían las ganas de fumar. Y yo acepté, pero esas ganas de fumar ya aceptaron y se echan uno que otro su cigarro ahí, ellos no pueden. Entonces, cuando yo he escuchado testimonios que cuando van a las aguas, cuando salen de ahí, hermano, salen completamente nuevos. El Señor ahí, por medio del bautismo en agua, porque como el bautismo significa, hermano, muerte. Entonces ahí mueres a la carne, mueres al pecado. El bautismo en agua es donde murieron los jinetes de Faraón, murieron los que venían persiguiendo a Israel. Entonces ahí en el Mar Rojo. Y el apóstol Pablo habla que el Mar Rojo era una figura del bautismo del pueblo de Israel, así lo dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando te bautizas, todos los jinetes de Faraón, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, todos esos jinetes que te persiguen, ahí quedan enterrados en las aguas. Entonces, el bautismo en agua es un receptor del Espíritu Santo y debes de hacerlo. Bueno, seguimos avanzando. Número 3. El buen testimonio. Mire, hermano, llevamos 2. El primero, el arrepentimiento, amarrado con la conversión. El segundo, el bautismo en agua. Y el tercero, buen testimonio. Miremos Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bien, ahí están la elección de los primeros diáconos de la iglesia. Entonces me llama la atención las características que pusieron. Las características que pusieron era de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea, yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, cuando van a pedir a que necesitan ciertos, hay una vacante para empleo, pero ponen requisitos. Primero, un ejemplo, si es un empleo, cualquier tipo de empleo, un ejemplo, que quieren a un maestro, pero quieren ya un maestro para que dé en un colegio así, hermano, bien de buena reputación, un colegio donde vayan avanzados, que quieren dar en el básico, un buen colegio. Entonces, pero piden que ya tenga estudios universitarios, que ya sea, por ejemplo, licenciado en pedagogía. Entonces, para ser licenciado en pedagogía, tuvo que haber sacado o maestro o bachillerato o algo, pero no podía sacar su licenciatura en pedagogía si antes no pasaba su bachillerato o graduarse de maestro. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, de la misma manera estos requisitos, yo los veo así. Piden requisitos, buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea que no puede decir que está lleno del Espíritu Santo si no tiene un buen testimonio. Entonces, el buen testimonio activa la llenura del Espíritu Santo. Yo lo veo de esta manera. Entonces, quiere decir, amado hermano, que debemos de tener un buen testimonio para que el Espíritu Santo repose sobre nosotros. ¿Y qué es tener un buen testimonio? Yo busqué varias versiones ahí, hermano, no se las coloqué, pero decía de buena reputación. Busque sean hombres de confianza, dice otra versión. Entonces el buen testimonio es el actuar que usted tiene delante de los demás. Es el actuar público que usted tiene. Ese es el buen testimonio. Entonces el buen testimonio incluye su vocabulario. El buen testimonio incluye su comportamiento. El buen testimonio incluye en lo laboral, cómo se comporta en su trabajo. El buen testimonio incluye en lo académico, cómo se comporta usted académicamente. Si está en la universidad, cómo se comporta en la universidad. Eso incluye el buen testimonio. El buen testimonio incluye familiarmente. ¿Qué puede decir su esposa de usted? ¿Qué puede decir sus hijos de usted? ¿Qué puede decir su vecino de usted? Mucha gente que dice, a mí qué me importa lo que hable la gente. A mí no me importa lo que diga la gente. Bien, porque tiene que tener, el único que puede dar un buen testimonio suyo aquí en la tierra es su prójimo. Porque Dios ciertamente lo puede dar, así como cuando lo dio con Jesús en el bautismo en las aguas. Pero también para la elección de estos diáconos no dijeron, preguntémosle a Dios si tiene buen testimonio fulano. No, busquen entre ustedes a varones de buen testimonio.
Entonces, ¿quién iba a decir que si tenían buen testimonio? Las personas mismas. Entonces, eso es lo que va a activar, que seas lleno del Espíritu Santo, el buen testimonio. Pero si en tu trabajo, hermano, no haces las cosas que se te pide hacer, no haces las cosas que te corresponden hacer, si en tu trabajo haces las cosas de mala manera, los clientes llegan y dicen, no, es que ese hermano pasa solo con, ese dice que ese hermano y solo bravo pasa, atiende mal, ese es un mal testimonio. Es un mal testimonio. No puedes. Y si eres un ejemplo, si ya trabajas y eres algún catedrático o algo, o trabajas y eres una autoridad, hermano, estás investido de autoridad, eres policía, juez, no sé, pero si en tu trabajo pides soborno, te dejas sobornar, es un mal testimonio. Ese es un mal testimonio. Entonces, el mal testimonio, evita que el Espíritu Santo repose sobre ti. Entonces, el buen testimonio hace que el Espíritu Santo repose sobre ti. Entonces, si pudiéramos ir a preguntar a tu vecindad, hermano, a tu vecindario, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Qué te dirán? ¿Qué dirán de ti? Si dicen, ese es un hermano rematado, ese es religioso, hermano, es que así no, ese es un buen testimonio. Ese es un buen testimonio porque el mundo no entiende lo que nosotros entendemos. Pero si, ay Dios, hermano, ese hermano es un gran sinvergüenza. Viera cómo es, viera que una cosa aparente en la iglesia y otra viene en la casa cómo vive, viera cómo grita, viera cómo se maltrata, viera. Entonces, eso hace que el Espíritu Santo no repose sobre ti. Bueno, vamos avanzando. Número 4. La mucha fe. ¿Cuál me hacen el favor de conectarme el cargador de la computadora? La mucha fe. Miren, note que el receptor número 4 no dice que solo es fe, sino la mucha fe, porque esta versión me gustó, hermano, como dice esta versión la palabra de Dios para todos en Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice, a todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos 7 hombres. Siempre estamos en la elección de diáconos. Y mire pues, Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Ahí nos vamos a quedar, porque habla de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timeas y Parmenas. Pero me llama la atención Esteban. Esteban, aparte de tener buen testimonio, dice que tenía mucha fe. No solo tenía fe, tenía mucha fe. Entonces no basta solo con tener fe, hermano. Lo que activa la llenura del Espíritu Santo, lo que activa que repose el Espíritu Santo sobre tu vida, es la mucha fe. Por ejemplo, ¿qué les dijo a los discípulos cuando estaban amedrentados, cuando iban en la barca y venía aquella gran tormenta? ¿Qué les digo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Tenían o no tenían fe? Claro, tenían fe, pero ¿cómo era? Poca fe. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos tener mucha fe. Por ejemplo, otro ejemplo, Pedro, ¿tenía o no tenía fe? Claro que tenía. ¿Quién de los discípulos se atrevió a andar en el agua nada más? ¿Se atrevió Juan? Con todo respeto para Juanito, que creo que era el discípulo amado del que habla la Biblia, que se recostaba en el pecho. No. O sea, ¿quién se atrevió? Pedro. ¿Pero qué pasó con Pedro? Caminó un poco, pero después ¿qué? Se hundió, o sea que no le alcanzó. Mire, y mire qué hazaña hizo Pedro. Pero no le alcanzó la fe hasta que le dijo, Señor, sálvame. Y dice que el Señor lo agarró, hermano, y lo sacó. Poca fe. Entonces no solo se trata de andar sobre las aguas, de andar por fe. Hay que permanecer. Mucha gente tiene el arrancón, hermano. Vamos a hacer esto en el nombre de Dios y esto vamos a emprender, esto vamos a empezar. Pero al primer problema, al primer viento contrario, a la primera lluvia, hermano, se empiezan a desairar, se empiezan a desplomar y ya no, hermano, es que viera mucha envidia, hermano. Es que viera, hermano, mucha crítica. Sí, por eso debes de tener mucha fe. Cuando tienes mucha fe, el Espíritu Santo dice, ahí quiero habitar yo.
Ahí voy a habitar yo. Y de repente llega, hermano, hace morada en ti, reposa en ti, y esa mucha fe que tienes es envuelta por el Espíritu Santo y no te detiene nadie. Eso es tener al Espíritu Santo, no tener miedo, no acobardarse. Señor, les digo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El temor es señal de poca fe. La valentía en Cristo Jesús es señal de mucha fe. Entonces, yo quiero tener mucha fe. Quiero tener mucha fe. Si estamos cumpliendo el propósito del Señor, si estamos cumpliendo para lo que Dios nos mandó, y aún así nos llueven tunazos, hermanos, nos llueven críticas, hay desiertos, hay vientos contrarios, hay ventarrones, hermano, hay corrientes, hay tormentas, y aún así, haciéndolo de Dios, bien eso, no importa, porque estamos haciéndolo de Dios. Ahora sí estás haciendo lo que a Dios no le agrada, y ahí sí te vienen tormentas, entonces ahí sí mejor asústate. Ahí sí mejor ten miedo, porque si estás en contra del Señor, te va a ir mal. Pero si estás bien, hermano, estás bien delante del Señor, estás haciendo lo que Dios le agrada, estás haciendo lo que Dios dice, y ahí te vienen problemas, es valentía, ahí aplica la mucha fe. Ve tras aquel, hermano, aquel que te llamó, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Ahí tenemos que ir en pos de él. Bueno, entonces llevamos 4. La primera, arrepentimiento. La segunda, bautismo en agua. La tercera, buen testimonio. La cuarta, la mucha fe. Miremos la número 5, es la oración. La oración activa la llenura del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Mire, hermano, para anunciar el mensaje de Dios necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Alguien que no tenga el Espíritu Santo no puede predicar el mensaje de Dios. Va a poder dar una conferencia, puede dar una plática, puede, hermano, dar una buena oratoria, pero para predicar el mensaje del Evangelio se necesita el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo no es necesariamente que aquellos que patalean, aquellos que gritan, aquellos que se revuelcan. No, puedes tener el Espíritu Santo, dar un mensaje tan suavecito, dar un mensaje, hermano, tan tenue. Pero si lleva unción del Espíritu Santo, ese mensaje va a llegar al corazón. Ese mensaje va a llegar y va a hacer que las personas cambien, va a hacer que las personas tengan una nueva vida, un arrepentimiento, una metanoia, un cambio de mente. Entonces, ese es el Espíritu Santo. Porque si tener el Espíritu Santo es gritar, solo gritar, yo grito, hermano. No, por eso es que estoy hablando hasta en contra, no solo porque grite, es si lleva la unción del Espíritu Santo. Entonces, para eso se necesita al Espíritu Santo, para predicar. Pero bueno, ese era un paréntesis. Lo que me quiero enfocar ahí, que dice, cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló a causa del Espíritu Santo. Cuando hay creyentes orando en un lugar, ese lugar queda bendecido. Ese lugar, hermano, tiembla. Ese lugar, hermano, las columnas pueden temblar, los cimientos pueden temblar, pero de la llenura del Espíritu Santo, los lugares se pueden llenar del Espíritu Santo también. Cuando hay creyentes orando, y dice, y el lugar donde estaban reunidos tembló, fueron llenos todos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, no. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque estaban orando. Pero note quiénes estaban orando, los creyentes nada más. Entonces, con todo respeto, hermano, para orar necesitamos ser creyentes. Yo creo, hermano. Sí, pero no solo estoy hablando de creer, porque el diablo también cree. Entonces, hay varias estaturas, de oyente a creyente, discípulo, siervo. Entonces, amigo de Dios, pero tan solo creyente, pero creer, hermano. Creer, dice la Biblia, el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para creer en Dios necesitamos obedecerle. O sea, si usted dice que cree en Dios, debe de obedecerle. Pero hay mucha gente que yo creo en Dios, hermano, oro todos los días, hermano,
pues se congrega, hermano. Oye la palabra, no, yo no creo en pastores, hermano, eso de predicaciones no creo. Entonces tampoco cree en Dios. Creer en Dios es obedecerlo. Y dice Hebreos 10:25, dijo él, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, si usted dice que cree, pero no le gusta congregarse, entonces déjeme decirle que no cree. Bien, entonces creyentes terminaron de orar. Entonces la oración del creyente tiene poder, pero también tiene la habilidad, por llamarle así, de atraer, de llamar al Espíritu Santo. Entonces, yo te aconsejo hoy en la noche, hermano, que pongas en práctica esto, que te reúnas con tu familia o con tu esposa o tú solo, no sé cómo lo quieras hacer, pero diga, Señor, y empieza a clamar la llenura del Espíritu Santo. Deje quejarte esta noche, por lo menos, que Señor, que esto, que dame lo otro, Señor, que mi no, esta noche no te quejes. Esta noche, Señor, yo quiero al Espíritu Santo. Quiero al Espíritu Santo que me dé fuerza para seguir adelante. Si eres predicador, para seguir predicando el mensaje tuyo. Si eres, hermano, eres servidor o estás en algún área sirviendo, para seguir, Señor. Si estás cumpliendo tu propósito en la vida, Señor, para seguir adelante, al Espíritu Santo y que seas lleno, hermano. Y si sientes un fuego, algo que te quema y sientes ganas de decir gemidos indecibles, empieza a gemir, empieza a clamar, y cuando sientas, vas a estar hablando nuevas lenguas, porque la oración es un receptor para que el Espíritu Santo descienda. Bueno, perfecto. Ya vamos a ir terminando, amado hermano. Número 6, la obediencia. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quienes le da el Espíritu Santo? El Señor, a los que le obedecen. No a cualquiera, hermano. A los obedientes, Dios les da el Espíritu Santo. Quiere decir que la obediencia es un receptor del Espíritu Santo. ¿Y qué es obedecer? Es la palabra griega 3980, que significa someterse a la autoridad, conformarse al consejo, obedecer y oír. Mira, hermano, la obediencia está íntimamente ligada al oír. Esa es la obediencia. Someterse a la autoridad. ¿A qué autoridad, hermano? Y aquí vamos a la carga de lo que siempre platicamos. Mucha gente, yo solo le obedezco a Dios, hermano. No, pero aquí debe someterse a la autoridad. Y Dios ha dejado a las autoridades aquí en la tierra para poder someterse. Y aquí hay un lío, hermano, que incluso en Estados Unidos se está batallando porque cuándo obedecer a las autoridades y cuándo no. Pero no hablemos de las autoridades hablando de policía, presidente o gobernador. Hablemos de las autoridades espirituales. Hablemos de las autoridades espirituales. Hay mucha gente, hermano, que no se somete a una autoridad pastoral. Mucha gente que va a la iglesia pero no reconoce la autoridad de un pastor, no oye consejo. Obedecer dice conformarse al consejo. Que muchas personas piden consejo para hacer lo contrario. Eso no es ser obediente. Hermano, ¿qué opina usted de este? Fíjese que estoy empezando a hablar con un muchacho o con una muchacha. ¿Y qué es lo que uno de pastor pregunta primero? ¿Es cristiano, hermano? No, pero yo lo voy a convertir, dice. Yo la convierto, pastor, dicen los hermanos. ¿Va? Y solo por ahí, hermano. El pastor ya no puede seguir hablando. Ya no puede hermano, porque ¿cómo pues? Dice la Biblia, hermano. Dice, no tendrán en común la luz con las tinieblas. No te acuestes con un muerto. Dice, sí, hermano, pero eso habla de los muertos. Sí, pero dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Y quién nos resucitó? Nuestro espíritu, Jesús. Cuando alguien no se ha convertido a Cristo, está medio muerto. Y dice la Biblia, no te acuestes con un muerto. Entonces, ¿qué hacemos ese versículo? Dice la Biblia, no ares tu tierra con animal de diferente especie. No siembres tu campo con doble semilla o con semilla diferente, perdón. Entonces, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces, si tú estás buscando a alguien con quien empezar una relación, y si tú eres un cristiano o una cristiana, debe de ser esa persona cristiana. Es un consejo. Por ejemplo, ese es un consejo.
Entonces, conformarse al consejo, dice. Eso es obedecer, oír, dice. Entonces, ¿cuánto tiempo así? Si tú me estás escuchando por primera vez, ¿cuánto tiempo tenías de no escuchar la palabra de Dios? De no conectarte a una predicación, hermano. Y si tenías varios tiempo, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta oír? Y ese es un problema de pastores, mire, hermano. Ese es un problema grande de nosotros los pastores. ¿Y por qué? Porque nos cuesta sentarnos a oír. Como somos predicados, eso ya lo sé yo, dicen los pastores. ¿Para qué voy a oír si eso ya lo he predicado? Nos cuesta oír. La obediencia en un pastor se mira si se sienta a escuchar a un consiervo suyo. Ahí se mide la obediencia. Entonces, hoy, hermano, este jueves que pasó, fuimos bendecidos con un estudio pastoral que nos dio el apóstol Sergio Enríquez, 635, creo, 650 pastores conectados, hermano, ahí escuchando la palabra. Ahí se mira la obediencia, ahí se mira la obediencia, escuchando el consejo, escuchando la instrucción. Nuestro apóstol Freddy Franco también, hermano, nos ha llamado los sábados y nos da la palabra a los pastores bajo cobertura. Y ahí es donde se mira la obediencia, en oír, en sentarse a escuchar. Pero, hermano, a mí me da tristeza muchas veces que hermanos de la iglesia, desde la pandemia, tengo de no saber de ellos. Desde que empezó la cuarentena, yo no sé qué es de ellos, no sé si están bien, no sé si están mal, no se han conectado en Facebook, no se han conectado en Zoom, no atienden al llamado, no han ellos aportado algo al WhatsApp que está de la iglesia. Y ese problema no solo lo tengo yo sé que lo tienen varios pastores. Entonces digo yo, ¿qué están escuchando? Entonces, no tienen al receptor del Espíritu Santo, porque la obediencia está íntimamente ligada a escuchar. Bueno, avancemos. Romanos 6:16, siempre con la obediencia, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, aquí puedo ver yo, a quien le obedecemos, de él somos esclavos. Entonces, yo quiero obedecerle a Dios. Quiero ser esclavo por amor del Señor. Él es mi Señor y tu Señor también. Entonces, sí, hermano, pero usted está diciendo que si le obedecemos a las autoridades espirituales, y ahí dice que la obediencia, a quien le rendimos obediencia, somos esclavos. No, porque la autoridad la deja Dios. Yo soy autoridad de parte de Dios. Entonces, si usted está en obediencia pastoral, no está en esclavitud conmigo, está en esclavitud con aquel que me ha enviado. Entonces, pero aquí dice que si le obedecemos al pecado, esclavos somos del pecado. Entonces, ¿qué es obedecerle al pecado? Por ejemplo, los hermanos que no pueden dejar un vicio, hermano, que no sé, hermano, y dice que yo no quiero hacerlo, no lo obedezca. Cuando le entren a aquellas ganitas, diga: no, yo soy esclavo del Señor, no soy esclavo del vicio. No le obedezca al pecado. Sí, hermano, yo tengo debilidad con las mujeres, hermano, fíjese que no hay que hacer. No le obedezca al pecado, porque cuando le obedecemos al pecado, nos volvemos esclavos de ello. Y dice que esa esclavitud del pecado es para muerte. Yo quiero ser esclavo del Señor para justicia, tal y como lo dice Romanos 6:16. Entonces, cuando somos esclavos del Señor, cuando somos obedientes al Señor, viene el Espíritu Santo, amado hermano, y hace morada en nosotros. Él nos llena, nos guía a toda verdad, nos da fuerza, nos inviste de poder, damos fruto, por ende también vamos a tener dones del Espíritu. Entonces, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que seas tú lleno del Espíritu Santo también. Pero para eso debes de tener estos receptores. Número 7, la unanimidad. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, miremos del principio, ¿por qué fueron llenos todos? Porque estaban unánimes. Y yo busqué la dirección de unánimes, no se la coloqué ahí, pero unánime significa estar de acuerdo, estar en un común acuerdo, estar en un sentir. Entonces, ahí sería interesante de ver cuántas características hay. Yo puedo ver varias. Estaban unánimes y juntos. Dos cosas. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ah, estaban sentados. Ah, quiere decir, hermano, que a los que están parados no les llena el Espíritu Santo. No, no en lo literal. Estar sentado, ¿qué se le viene a usted en la mente? ¿Qué significa estar sentado? Estar reposado, estar descansado, estar tranquilo. Quiere decir que la unanimidad, o sea, el estar de acuerdo, te da reposo. Pero ¿cómo está una casa que no están de acuerdo, hermano? Los habitantes de una familia que no están de acuerdo, que el papá está peleando con el esposo, está peleando con la esposa como está peleando con el esposo agarra lío con los hijos, después de aquel lío con todo mundo, hermano, ¿cómo está esa casa? ¿Será que esa familia se puede sentar a gusto a ver algo, a ver un programa, a leer la Biblia, a tener un altar familiar? No. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo. Entonces lo básico ahí para que el Espíritu Santo descienda a un lugar es estar de acuerdo, es estar de acuerdo. A mí me llaman, hermano, y me preguntan muchas familias o me dicen muchas familias, mire, hermano, venga a orar por la casa porque viera que se escuchan cosas, viera que esto, viera que lo otro. Entonces yo les digo, lo primero, si es una familia que no es convertida, yo les digo, hermano, yo puedo orar y puedo gritar y puedo hacer cuantas cosas, pero si ustedes no se convierten al Señor es de por gusto, porque cuando uno va a orar a una casa donde la familia no está convertida, uno llega a limpiar los ambientes, hermano, por la autoridad espiritual que Dios le ha dado a uno. Uno limpia los ambientes, ora, reprende y la casa queda limpia. La casa queda limpia, ordenada, pero ¿cómo queda también? Vacía. ¿Por qué si hay gente adentro, hermano? No estoy hablando de gente, estoy hablando de vacía del Espíritu. Y la Biblia dice, ¿qué dice qué dijo el Señor cuando una casa queda vacía? Dice que regresa el demonio que se fue, el espíritu inmundo que se fue, con 7 peores que él. Y como encuentra la casa limpia, ordenada y vacía, regresa y entra otra vez. Entonces, cuando uno va a orar una casa donde no están convertidos, de por gusto, porque al rato llega otra vez con 7 peores. Entonces, el secreto para que el Espíritu Santo esté llenando la casa es que haya unanimidad, es que estén de acuerdo. Unanimidad, va. Si para que me entienda mejor qué es la unanimidad, yo no sé si usted ha visto peleas de box. Y cuando no hay un knockout, cuando nadie ha caído, sino que llegan a los rounds, no sé cuántos rounds son, 12 o 10 o 7 rounds, y cuando la pelea está pareja, entonces dice, están los jueces, tienen que decidir. Entonces a ver, dicen, por decisión unánime, el ganador es fulano de tal. ¿Qué quiere decir eso? Que habían 3 jueces, no sé cuántos jueces son, perdone mi ignorancia, 3 o 5 jueces, quiere decir que de los 3 jueces que hubieron, los 3 le dieron el voto a favor para que ganara el de pantaloneta roja y el de pantaloneta blanca perdió. Eso es la unanimidad, que todos estuvieran de acuerdo. A veces dicen por decisión de 2-1, ya no dicen unánimes. El de pantaloneta roja ganó. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 jueces dijeron que él había ganado y un juez dijo que no, que el otro. Pero como la mayoría gana, entonces ganó el de pantaloneta roja. Pero no fue por unanimidad. Entonces la unanimidad es estar de acuerdo todos en una casa. Por eso en una casa debe haber paz, debe haber tranquilidad, estar de acuerdo. Yo sé que estar de acuerdo no significa decir amén a todo y yo sé que a veces puede haber contrariedad, yo sé que a veces pueden haber pensamientos diferentes, yo sé. Pero hermano, pero eso que no se vuelva un pleito, eso que no se vuelva una enemistad, eso hermano que sirva para dialogar y si hay algún pleito, dialogar y llegar a un acuerdo y después sentarse unánimes juntos. Eso llama al Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque dice que toda la casa donde estaban sentados, o sea, donde estaban reposados, donde estaban de acuerdo, toda la casa fue llena. Entonces, si quieres que tu casa
se dejen de oír cosas, si quieren que en tu casa, hermano, descienda, repose y tiemblen las láminas, pero de la unción del Espíritu Santo, deben de estar de acuerdo. No deben de haber chismes, no deben de haber murmuraciones dentro de tu casa, no deben de haber pleitos dentro de tu casa. Si te exaltaste un poco, gritar, reaccionar y Dios, dame templanza, dame paciencia, Señor, dame dominio propio y empezar a dialogar otra vez, empezar, porque ahí es donde el Espíritu Santo va a descender. Entonces, esos son los 7, hermanos, los 7 receptores que yo puedo ver, debe de haber más. Yo sé que tal vez usted ya encontró más, pero esos 7, quise poner esos 7, porque 7 es perfección. 7 es perfección. Entonces usted teniendo por lo menos estos 7 receptores del Espíritu Santo, usted ya la hizo, hermano. Usted ya la hizo, porque va a tener fruto, va a tener dones del Espíritu Santo y usted va a tener valentía, hermano. Usted va a oír noticias, ay, se murieron tantos por ahí, Señor, anda la muerte rondando, pero caerán 1000 a un lado, 10,000 al otro y a mí no me tocará, Señor. Pero y esos que se han muerto, porque si le va a tocar, hermano, créame que si Dios ya dijo que este es su último tiempo, su último año en esta tierra, usted sea de coronavirus, sea de un tropezón, sea de lo que sea, si Dios ya dispuso, usted se va a ir con el Señor de cualquier causa. Entonces, ¿por qué temer si es disposición de Dios? ¿Por qué temer? Entonces usted debe estar confiado, confiadamente en aquel que lo ha llamado. Tenga los receptores del Espíritu Santo. Número 1, vamos a ver si se recuerda, arrepentimiento. Número 2, bautismo en agua. Número 3, buen testimonio. Número 4, la oración. Número 5, perdón, la oración es el número 5. El número 4 es la mucha fe, básico, la mucha fe. Número 5, la oración. Número 6, la obediencia. Y número 7, la unanimidad. Eso es básico. Entonces, ahí donde está, hermano, ahí donde está, ¿por qué no se agarra de las manos? Si está solo, hermano, levante sus manos al cielo, y si está acompañado, agarre de las manos ahí a la persona, que a su esposo, a sus hijos, no sé con quién está, y si está solo, levante las manos al cielo, porque Hechos capítulo 8, versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Si tú, padre de familia que me estás escuchando, ahí tienes cerca a tus hijos y a tu esposa, tú eres la autoridad, tú eres una autoridad, porque una autoridad es la que impone manos. Entonces, una autoridad, no cualquiera, por eso dice, no te apresures a imponer manos. Pero si tú eres una autoridad en tu casa, ya aceptaste al Señor, o si tú eres madre y estás con tus hijos, ya aceptaste al Señor, ponga y agárrate de las manos ahí con la persona que estés, y si estás solo, levanta las manos al cielo. Y dile al Señor, Señor, quiero ser lleno. Oh, Señor, gracias. Empieza a orar ahí, hermano, ahí donde estés. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Yo he comprendido, Padre, que Joel dijo, profetizó, Señor, que ibas a derramar tú el Espíritu a toda carne, Padre. Yo estoy dispuesto, Señor, a poder recibir ese don del Espíritu Santo, Padre de la gloria. Yo quiero ser obediente. Yo vengo arrepentido, Señor. Vengo arrepintiéndome, Padre, por haberte fallado, Señor, por haber sido débil, por haber sido, Señor, miedoso, por haberme dejado amedrentar por estas circunstancias y por esta enfermedad, Padre de la gloria. Pero hoy vengo, Señor, arrepentido de todo corazón, Señor. Hoy vengo delante de tu presencia a pedirte el don del Espíritu, Señor. A pedirte que el Espíritu Santo, Señor, haga brotar en mí esos frutos, Padre. Esa templanza, esa paciencia, Señor. Ese dominio propio, Señor, que me ha faltado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo me llene, Señor. Que pueda empezar a hablar otras lenguas, Padre de la gloria. Que el Espíritu Santo sea quien me guíe a toda verdad, que me capacite, Padre, que pueda dar un buen testimonio, Señor, que pueda acrecentar mi fe, Padre de la gloria, que pueda estar en obediencia, Señor. Hay cosas que me han costado entender y por
por ende obedecer. Pero yo te clamo, Señor, ser obediente a tu palabra, ser obediente a tu voz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y sobre todo, Padre, ponerme de acuerdo con mi familia, que se vaya todo pleito, toda maldicencia, todo grito de mi casa, Señor. Santificamos nuestra casa, Señor. Oramos por cada esquina, por los dinteles de las puertas, Señor, por cada área de mi casa, Padre. Bendícela, santifícala, Señor. Bendice las casas de mis hermanos que me están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, yo envío una bendición. Yo te pido que el Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a esos hogares necesitados, a esas casas, Señor, donde se ha sentido vacío, donde mis hermanos se han sentido solos, Padre. Que pueda llegar, Señor, que pueda el Espíritu Santo llegar y llenar ese lugar, Padre de la gloria, y derramar ese amor, Padre, que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias que esos receptores hayan quedado activados, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos miramos el día de mañana, primeramente el Señor. Bendiciones.